A partir de ahora empieza la grabación para el canal de YouTube y vamos a empezar de lleno. En el trading se establecen en general primero tres tareas. Primero, no perder capital, obviamente. Segundo, tener rentabilidad. Y tercero, tener una rentabilidad alta. ¿Cuál es el problema de mucha gente, de muchos traders que están comenzando, que se fascinan con los sorprendentes movimientos de los mercados que pueden provocar grandes ganancias? Que esto finalmente se reduce a que todos apuntan a tener una rentabilidad alta, pero se le olvida que la primera tarea es primero no perder el capital. Segundo, tener una rentabilidad sustentable en el tiempo, no solamente una rentabilidad en un par de meses. Y tercero, obviamente sacarle provecho a este mercado que es uno de los mercados más rentables que existen actualmente. Ahora, todo esto finalmente se va a reducir a una adecuada gestión de los riesgos. Dentro de esta adecuada gestión de riesgos hay un tema en específico que es el ratio risk-reward, que es lo que vamos a ver en específico en este webinar. Vamos a ver entonces que hay un equilibrio que tiene que haber entre el riesgo y el beneficio. Y este equilibrio es llamado también por el nombre de risk-reward, que es riesgo de risk y reward de beneficio. Y es un equilibrio que se tiene que dar para que finalmente este sea una variable que dentro de todas nuestras operaciones sea equilibrada en relación también a la probabilidad de acertabilidad que tenemos en nuestras cuentas. Voy a descifrar esta fórmula que acabo de decir en palabras a continuación y voy a dar ejemplos para que vean cómo este risk reward nos puede afectar tanto a nuestra cuenta. Como bien decía, esta fórmula, que es finalmente la rentabilidad que vamos a tener en nuestra cuenta, se va a ver influenciada por dos variables importantes. Primero es el risk reward, que es el ratio beneficio, es decir, cuánto estoy dispuesto a arriesgar para ganar tanto. Son ratios, es decir, 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3 o 1 a 1000, por ejemplo. Y se multiplica por una probabilidad. Esta probabilidad es una probabilidad de ocurrencia de que esto suceda, obviamente, hacia el lado positivo. En este caso, es probabilidad de que ocurra el reward, que ocurra el beneficio. ¿Ok? ¿Cuál es la forma entonces de aumentar nuestra rentabilidad de nuestra cuenta? Aumentando el risk reward, es decir, aumentando el ratio de, de poner poco para ganar mucho, y una probabilidad de acertabilidad de que eso ocurra muy alta. ¿Ok? Esa es la fórmula, digamos, de rentabilidad en nuestra cuenta. ¿Y cómo vamos a influenciar estas dos cosas? Lo que vamos a ver a continuación. Ahora, hay unos puntos importantes que efectivamente el risk reward yo no lo puedo aumentar directamente hacia arriba. ¿Por qué? Porque tiene efectos negativos también en la probabilidad. Porque si yo, mientras esto más suba, la probabilidad debería de bajar, a menos que yo tenga una estrategia que sea 100% ganadora. Entonces, ¿cuál es lo que pasa en la realidad? Es que a medida que va subiendo el reward y que se va haciendo más dispar esta relación riesgo-beneficio, esta probabilidad tiende a bajar. Lo vamos a ver con un ejemplo muy práctico. Acá está, mientras más dispar el ratio, menos probabilidad de ocurrencia. El ejemplo más claro de eso es la lotería. Si yo, por ejemplo, tengo en la lotería o el kino, como le quieran llamar, dependiendo de su país, eh, por ejemplo, en la lotería, yo estoy dispuesto a arriesgar, por ejemplo, $1 para comprar el boleto y estoy dispuesto a ganar, o es lo que quiero ganar, por ejemplo, no sé, pongamos un número, $1.000.000. ¿Ok? Entonces ahí tengo un relativo beneficio, risk de 1, reward de 1.000.000. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de esa fórmula? Finalmente va a ser una probabilidad de ocurrencia 0.00009, no sé, no tengo el número acá de la probabilidad de la lotería, pero a lo que quiero llegar es que finalmente va a ser muy poco probable que finalmente nosotros ganemos el premio de la lotería. Por el contrario, si veo el antagónico de esto, el riesgo es muy pequeño. Claro, son $1, a nadie le afecta $1, versus el beneficio que puede ser muy alto. Pero ¿cuál es el problema? Que la probabilidad de ocurrencia de que efectivamente me tome el riesgo y finalmente termine perdiendo el dólar es muy alta, porque es el complemento de la probabilidad de ocurrencia de que gane. Por lo tanto, la probabilidad de que pierda
es 99,9999%. Por lo tanto, tengo muy poca probabilidad de ocurrencia, pese a que el perdón, a que el risk reward es muy atractivo. ¿Cuál es el problema en general de este tema? Es encontrar un punto óptimo entre el riesgo y el beneficio. ¿Ok? Vamos a ver ejemplos prácticos. Y antes de seguir con los ejemplos, perdón, vamos a ver que los riesgos risk reward que nosotros recomendamos, y en general yo también recomiendo, son estos: 1 a 1, es decir, arriesgo 1 para ganar 1, 1 a 2 o 1 a 3, arriesgo 1 para ganar 3. ¿Cuál es el problema de esto? Que a medida que yo le voy pidiendo más reward al sistema, lo más probable es que mi probabilidad baje. Pero hay que encontrar un óptimo para que esto finalmente, entre esto y la probabilidad de ocurrencia, nos dé una esperanza positiva o, en palabras de inversionista, una rentabilidad positiva. Vamos a ver entonces ejemplos con estos risk reward, para que vean también como de repente también pasa mucho que la gente de repente puede arriesgar más, da vuelta a este ratio y pone arriesga 3 para ganar 1. Finalmente eso, dependiendo de la probabilidad de certidumbre, puede o no ser rentable. Entonces vamos a encontrar muchas eh, aristas y muchas combinaciones de este risk reward con un porcentaje de probabilidad. Vamos a ver entonces el primero. Tengo un porcentaje de certidumbre del 60% y tengo un risk reward de 1 a 1. Perfecto, arriesgo 1 para ganar 1. Vamos a poner en este caso, que da nuestra cuenta, ese 1 son $10. ¿Ok? Entonces las ganancias van a ser 60, tengo un 60%, es decir, de 10 operaciones voy a tener 6 ganadoras. 6 ganadoras por el 10, que corresponde a mi 1 de riesgo, o de ganancia también, me correspondería entonces $60, versus las pérdidas que serían 4 operaciones con perdedoras, que es el complemento de esta probabilidad, con $10 que también corresponde al 1 al 1. Se fijan que aquí están 10 a 10, están 1 a 1. Finalmente las pérdidas serían 40. ¿Cuál es el beneficio neto final y cuál es el rendimiento final de esta cuenta? Serían 60 menos 40 y nos da un ratio, o sea, nos da probabilidad positiva, más $20. Entonces sabemos que con esta configuración es rentable este tipo de estrategia. Pero por el contrario, de repente pueden decir, no, es que si yo pongo mi stop loss un poco más lejos y apuesto a ganar un poquito más, un poquito menos, en este caso por ejemplo el risk es 3, el reward es 1, es decir, estoy dispuesto a arriesgar $30 para ganar $1, claro, con una certidumbre que, por ejemplo aquí está 60, que es lo mismo que tenía antes. Vean cómo acá tengo 6 por 10, que corresponde al 1, 60, y 40, perdón, 4 operaciones, que es el complemento de las pérdidas que voy a tener por esta probabilidad. Voy a tener 4 por 30, voy a tener 120. Finalmente el beneficio neto van a ser $60 negativamente. ¿Se fijan cómo me puede afectar totalmente mi estrategia? Y supongamos, voy a poner un ejemplo acá solamente hablado, suponiendo que con este riesgo-beneficio puedo aumentar mi asertividad, porque me dicen, no, que con este tipo de riesgo-beneficio, como dejo el stop loss más holgado, tengo más probabilidad de asertividad. Perfecto, pongamos un 70 acá, 70% de asertividad. Acá sería 70 por 10, me daría 70, y pérdidas serían 30 por 30. Finalmente ahí, solamente con esa variación, ahí ya podríamos tener recién un beneficio de 10.70 menos 60. Por lo tanto, 30 por 30 serían 90, y finalmente incluso con esa subida de asertividad incluso también quedaría en negativo. Por lo tanto, tampoco sería rentable tener esa estrategia. Vamos a ver el último ejemplo. Por ejemplo, con una muy baja asertividad, 30%, y un riesgo beneficio 1 a 3, es decir, estoy diciendo quiero ganar mucho con un poco de riesgo. Perfecto, tengo tres operaciones que van a salir ganadoras con 30 $, es decir, 90.
y voy a tener 7 pérdidas, pero con 10 dólares. Finalmente, beneficio neto van a ser más 20 dólares y por lo tanto, finalmente, aunque tenga muy baja asertividad, con este riesgo-beneficio, también puedo ser rentable. Se fijan, hay muchas combinaciones que yo puedo ir variando, pero generalmente a mayor riesgo-beneficio me baja la asertividad. Y esa es la gracia de este ratio, encontrar un óptimo para este sistema. Vamos a ver cómo vamos a encontrar ese óptimo en general. Y ahora viene la parte más entretenida, que es que el risk reward tiene mucha relación con el stop loss, porque finalmente no me sirve de nada tener un riesgo-beneficio muy bueno, con una probabilidad muy buena, si finalmente yo en una oportunidad puedo estar apostando siempre mi 1 a 1 es el total de mi cuenta, y me equivoco solamente una vez y ya mi cuenta ya quedó en cero. Por lo tanto, no me da el espacio, no me da la estadística para poder hacer las repeticiones necesarias para poder cumplir la estadística. Eso lo vamos a ver ahora representado en un ejemplo. Y como regla, vamos a tener entonces que el máximo capital por operación que se recomienda estar dispuesto a arriesgar, es decir, donde va a ir el stop loss, donde está mi risk, es decir, el 1 a 1 o el 1 a 2, donde está el 1 de mi ratio de beneficio, debe ser el 1% de mi capital total. Es decir, si tengo 10.000 dólares, mi 1% son 10 dólares, perdón, son 100 dólares, y por lo tanto mi stop loss no debería de pasar más de 100 dólares. ¿Ok? Y aquí viene la pregunta, ¿por qué arriesgar tan poco? Entonces, ¿por qué una cuenta de 10.000 dólares para ganar 100 dólares o perder 100 dólares? De repente para uno suena que arriesgo muy poco. ¿Ok? Pero vamos a verlo, el porqué de esta relación. Si yo tengo un porcentaje de pérdida, supongamos tengo mi 100% de la cuenta, da lo mismo el capital que tengo un porcentaje de pérdida del 2% en una operación, la próxima operación que haga tiene que ser 2,04% sobre ese 98% que me va quedando para que pueda volver a donde estaba antes. Si sigo aumentando, por ejemplo, mi porcentaje de pérdida, pues supongamos que tengo mi 100%, hago una operación y pierdo el 50% de la cuenta, la próxima operación que haga, con ese 50% restante que me queda, tiene que ser 100% rentable. Entonces se fijan que cada vez es más difícil, es un poco exponencial esto. Y por ejemplo, si pierdo el 90% de la cuenta, tendré que hacer la próxima operación 900% rentable, lo cual es obviamente muy difícil. Y esta tabla me gusta un poco más. Si tengo el 1% regado, tengo 68 operaciones consecutivamente malas hasta perder todo el capital. Si veamos con el 2% regado, que me dirán, no, no es tanto, según mi capital, 2% por ejemplo de los 10.000 dólares serían 200 dólares. Me dicen, no, la verdad que no es tanto dinero. Perfecto, pero con 2% regado tengo 34 operaciones consecutivamente malas y pierdo todo el capital. Se fijan cómo es súper exponencial esto. Y por ejemplo, tengo el porcentaje regado del 8%. 8% regado de mi cuenta. Tengo 8 operaciones consecutivamente malas y perdí todo el capital. ¿Cuál es el problema de esto? También viene en la estadística. Esto, tener 68 operaciones consecutivamente malas, es básicamente imposible. Porque ya las 10 operaciones ya por lo menos voy a tener una positiva. Por el contrario, unas 8 operaciones consecutivamente malas, créanme que hasta a mí me ha pasado, tener 8 consecutivamente malas, finalmente es una estadística que puede ser real, que efectivamente 8 stop loss de una, y finalmente con eso terminaría perdiendo la cuenta solamente arriesgando el 8%. Entonces ni hablar de un 50% arriesgado, con 2 operaciones y ya se murió todo. Por lo tanto, no es rentable a largo plazo tener tanto riesgo, a menos que tenga una probabilidad casi del 100% de certidumbre, lo cual obviamente no existe. Entonces vamos a poner un ejemplo. Acá tengo 100 operaciones, supongamos que están todas, no sabemos qué va a pasar con ellas. Tenemos 100 operaciones, todas con un 1% de riesgo, es decir, risk reward 1 a 1. Y estoy dispuesto a arriesgar el 1% o ganar el 1%. Perfecto. Al principio de mes
O sea, yo tengo una estrategia, en este caso, que tengo un 55% de probabilidad de éxito. Es decir, de las 100 operaciones que voy a tener, van a salir 55 rentables. Obviamente voy a tener 45 negativas. Pero ¿cuál es la gracia de esto? Supongamos que esto lo hice a lo largo de un mes. Finalmente sumo y resto, esto se netea con esto se netea con esto, y finalmente aquí voy a tener 55 menos 45 y voy a tener un 10% de rentabilidad. ¿Se fijan? Ahora, esto es el perfecto y generalmente nunca va a pasar así, porque si a la mitad del mes ya veo que tengo 55 operaciones positivas, obviamente de ahí tengo un 55% de ganancia y créeme que eso es muy bueno. Esto no va a pasar así en la realidad. ¿Cómo va a pasar en la realidad? Esto se va a distribuir durante todo el mes, con de repente rachas negativas, positivas, etcétera, o días que ni gano ni pierdo, pero finalmente voy a tener la misma probabilidad, tengo un 55 positivo y 45 negativo. Finalmente, si sumo y resto esto con este con este, finalmente voy a netear, finalmente, o voy a aproximarme, obviamente, a tener un 10%. ¿Ok? Ahora, ojo, aquí hay una salvedad estadística que, obviamente, por ejemplo, en la racha negativa estoy bajando a, por ejemplo, en este caso, al 95%. Ahora, ese 1% lo estoy ganando sobre ese 95% que me quede. Entonces, ahí es donde viene una distribución y ahí es donde viene el backtesting que tengo que hacer con mi estrategia para ver si efectivamente las rachas negativas no me afectan tanto como para bajar tanto mi capital y poder seguir transando y finalmente ser representativo todo esto. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si no hubiera hecho caso del 1% y hago simplemente operaciones con el 10%? Imaginemos que me toca justo este día. Estoy marcando aquí al principio, el primer cuadrante. En ese caso tengo un 40% positivo y 60% negativo. En ese caso cambió la estadística completamente porque aquí tengo básicamente un 20% de pérdida de la cuenta, lo cual ya me implica que la próxima operación tiene que ser mucho más rentable. Ya me empiezo a poner nervioso porque ya estoy con un capital bastante disminuido. Y finalmente, si siguiera con esto, puede que no me dé para poder llegar a mi estadística final. Finalmente, esto me va a hacer que con pocas operaciones, voy a tener pocas operaciones para poder hacer valer la estadística de asertibilidad, que es lo que queremos llegar. Finalmente todo esto es estadística, aquí me pongo un par de fórmulas. No es necesario que entiendan estas fórmulas ni entiendan por qué, pero finalmente acá lo puse, son n, la cantidad de operaciones, p, la probabilidad, y finalmente si multiplico las n operaciones con la probabilidad positiva que voy a tener, y finalmente aquí también habría que incluir el risk reward, voy a tener la esperanza que finalmente se traduce en la rentabilidad para la cuenta. En palabras más sencillas, o mejor dicho, imágenes, esto es como un escalador. Finalmente uno, cuando está escalando, por ejemplo acá, se tiene que ir amarrando cada cierto tiempo. En el caso, por ejemplo, que estamos partiendo, que recién estamos conociendo, es mejor ir agarrándose cada centímetro que voy subiendo, me agarro. Cada centímetro que subo, me agarro. ¿Por qué? Porque así, si es que me llego a caer, no pasa nada porque estoy a 1 centímetro de donde estaba antes y por lo tanto no me va a costar nada volver a seguir subiendo. Pero en el caso de que me voy amarrando cada muy distantemente, claro, a lo mejor no me mato, pero sí me voy a romper una pierna, sí me voy a lastimar y por lo tanto me va a costar mucho volver a subir a donde estaba antes. ¿Ok? Obviamente va a ser más efectivo, voy a subir más rápido, pero efectivamente tiene un riesgo más alto. Y aquí es donde viene la relación en finanzas y en general en la vida, que a mayor riesgo, mayor beneficio. Eso es inevitable y ahí es donde tenemos que encontrar, según el perfil de inversionista que tenemos, cuál es nuestro ratio beneficio más acertado. ¿Ok? Vamos a la práctica, porque finalmente todo esto suena muy bonito, pero hay que aplicarlo en la plataforma. Y de todas formas van a quedar con tareas pendientes para la casa. Acá tengo la cuenta demo, voy a poner el euro dólar de hoy día que está rompiendo soportes interesantes que no esperábamos para hoy día. Actualmente se encuentra sustentado en este soporte diario de los puntos pivote en 1.13940. Esperemos que acá se sostenga y espere aquí lateralizar un poco para esperar las noticias de mañana del Non-Farm Payroll.
Bien, ese era el análisis un poco técnico de hoy día para que vean qué está pasando. Pero vamos a imaginar aquí que según mi estrategia, acá no vamos a hablar de la estrategia porque si no sería hacer otro webinar, pero vamos a imaginar que tengo mi estrategia que, vamos a decir, vamos a agregar por ejemplo una media móvil de 50 periodos. Se nos fue acá, está, de 50 periodos. Vamos a decir que esa es mi estrategia. Supongamos acá se dio el cruce, supongamos que mi estrategia, olvídense que tengo más indicadores, no sé, esta fue la señal de venta, perfecto. Y según esta estrategia me dice que, supongamos, tengo que poner mi stop loss en el último máximo del swing. Por lo tanto, en este caso, donde entraría yo, hubiera sido ahí, ¿no? Hubiera entrado ahí, y donde hubiera fijado mi stop loss, lo hubiera fijado en esta zona, ¿cierto? Perfecto, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Primero tengo que analizar el mercado, tengo que analizar la estrategia, según mi estrategia, dónde está la opción de compra o venta, que eso me lo puede dar una media móvil o estocástico o todos los indicadores que ustedes tengan, depende de su estrategia. Y supongamos acá yo tengo esta opción de vender acá y estoy dispuesto a arriesgar eso. Ahora, ya sabemos que esta área, es la que tengo que arriesgar y finalmente poner un stop loss acá, y por lo tanto tengo que saber cuántos pips hay desde el cruce de acá hasta mi stop loss de acá. Para eso voy a usar la herramienta cruz. Agarro, voy a poner aquí al ojo un poco, desde acá hasta acá. Perfecto, eso me da, vamos a decirlo hasta el máximo, ahí me dan, si se fijan en la pantalla, hay un 12, hay un 1082 y hay uno que es el precio. El punto del medio, los números del medio me van a decir la vertical en cantidad de pips. Ahora, esos son micro pips, por lo tanto tenemos que calcular, ahí lo voy a dejar quieto, 1072. Esos son 1072, significa que son 107 pips reales, estándar. Por lo tanto, ya sé que hay una distancia de 107 pips de aquí a acá. Ahora yo tengo que decirme, según mi estrategia, que tendré que ir a buscar también los mismos 107 pips. O, si mi estrategia me lo da, también podría buscar el doble, 214 pips. O también incluso el triple. Finalmente, en esta estrategia, supongamos que mi estrategia me da relación 1 a 1. Entonces, por lo tanto, si estoy dispuesto a arriesgar 107 pips, debería de estar dispuesto a ganar o debería de por lo menos exigir 107 pips. Esos 107 pips están por acá. ¿Ya? Veamos cómo entonces aquí hubiera sido, por ejemplo, un buen target el daily soporte 3, que es lo que está justo hoy día. Y acá hubiera sido un buen target. Vamos a ver entonces el target hubiera sido por acá. Y por lo tanto, tengo entonces que estoy en una relación 1 a 1. Eso es lo primero. Porque ¿qué pasa si yo hago esta operación y digo no, es que esto es para ganar de aquí a acá? Se fijan que hay una relación que es, por ejemplo, 3 a 1 y por lo tanto, a menos que tenga una probabilidad de asertividad muy alta, no me conviene hacerlo. Y ahí es donde yo les pido como tarea que tienen que hacer un backtesting de su estrategia. Saber cuánto es la relación 1 a 1 que les da su estrategia, cuándo la probabilidad se les aumenta, cuándo la probabilidad se reduce. Y tienen que hacer ese backtesting. Finalmente tienen que revisar anteriormente con su estrategia qué hubiera pasado si les pedían, por ejemplo, que les diera más reward. Baja la probabilidad, sube la probabilidad o finalmente se mantiene. Si se mantiene es espectacular. Entonces ahí es lo que uno tiene que empezar a evaluar cuál es su ratio-beneficio según su estrategia y ahí evaluar y hacer un pequeño análisis, como el que dicen en los ejemplos, si sería rentable a largo plazo o no.
¿ya? Multiplicando simplemente el risk reward con la probabilidad de asertibilidad. ¿Ok? Entonces vamos en este caso, tenemos el target. Vamos a ver que, supongamos que yo no sabía que iba a pasar adelante, yo estaba aquí, se me dio la señal de cruce, yo dije, ok, si quiero entrar en esta operación con este stop loss, debería de por lo menos pedir esto, que esto también corresponde efectivamente a una resistencia anterior, por lo tanto tiene correspondencia con esto, ok. Si yo por ejemplo le pido que le hubiera pedido más acá, veo que hubiera estado ya pasado esta resistencia súper importante, por lo tanto a lo mejor hubiera sido más peligroso. Vemos entonces que este target estaba bien seteado, no tengo ninguna barrera importante antes de llegar a este target, y finalmente entonces yo digo, perfecto, vamos a hacer la operación, y aquí es donde viene la gestión de riesgo en cuanto al volumen. Según mi capital, en este caso son 10 millones de pesos, ¿qué puedo hacer? Yo agarro y lo que normalmente hacen, si cuando no saben gestión de riesgo, dicen, esto me huele bien, le vamos a meter un lote. Y agarro y le pongo vender al mercado un lote. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a sacarle un poco todos los indicadores. Vamos a sacar el pivot point para que no ensucie tanto. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Puse este lote, partiendo, imaginemos que partí ahí. ¿Qué es lo que pasa? Con cada lote, con un lote, cada pip, es decir, si yo hubiera entrado aquí con un lote, voy a poner la línea acá, voy a entrar la línea acá, tengo 107 pips. Como yo entré con un lote, cada pip son 10 dólares. Por lo tanto, 10 dólares por 100 pips me hubiera dado 1000 dólares. 1000 dólares corresponden básicamente a 670.000 pesos al día de hoy, que sería más, mucho, sería el 6,7% de mi riesgo. Por lo tanto, la regla del 1% se me olvidó totalmente y ahora ya estoy metido en un problema. Entonces, ¿por qué? Porque no calculé el volumen óptimo antes de entrar en la operación. Por el contrario, ahora vamos a hacerlo bien. Voy a cerrar esta operación y voy a tener una ayuda. Tengo aquí los Expert Advisor, el MetaTrader Supreme, el MetaTrader Supreme, que es una versión extra que se le agrega al MetaTrader 4 de Adner Markets, que son estos indicadores que son en Expert Advisor. Estos indicadores me van a ayudar para esto. Voy a poner aquí la mini terminal, le voy a poner a aceptar, y finalmente, ¿qué van a hacer esto? En este caso, por ejemplo, yo tengo la opción de poner aquí el lotaje o volumen, el stop loss y el take profit en puntos estándar. En este caso, ¿se acuerdan que dijimos que eran 107 puntos? Perfecto. Y take profit iba a ser un poquito más de 107, 110. Vamos a poner. Y no sé cuánto lotaje hacer. Por lo tanto, en este caso tengo que poner control, como dice ahí, de hecho, si posiciono el mouse sobre la casilla, me dice que use control y clic para la calculadora de lotaje. Entonces en este momento estoy presionando control, hago clic sobre la parte de lotaje y me va a calcular que según 107 pips y según aquí sale el riesgo en dinero que voy a aceptar, en este caso el 10% de mi cuenta son 10% de mi cuenta son 100.000 pesos. Si no quiero calcularlo, puedo hacerlo directamente acá. Porcentaje del equity, ya dijimos que eso no debe ser más del 1%. Y como tengo 107 pips, dado mi capital, que corresponde a 10 millones, el 1% corresponde en este caso a 99,953.32, porque ahí ya lo disminuí un poco. Voy a poner el sobrebalance mejor. Sobre el balance, el 1%. Ahí sí. El cash risk son 100.000 pesos. Aquí me calcula según el valor del PIB de la divisa o en el instrumento que esté, según el stop loss con el que voy a estar, me dice que el óptimo para eso serían 0,14 lotes. Es decir, que con 107 pips tengo que hacer una operación de 0,14 para que en caso de que me toque el stop loss solamente haya perdido el 1% de mi capital.
Ahora, también tengo que saber aquí, en este caso me dice también el margen que voy a ocupar. En este caso me dice que si compro o vendo, aquí me dicen los márgenes distintos, cuánto margen voy a ocupar para mantener abierta esta operación. Actualmente tengo bastante margen libre, por lo tanto, si me puedo dar el, no lujo, pero puedo aceptar esta operación porque tengo un suficiente nivel de margen para sustentar esta operación. Por lo tanto, pongo 107 lotes, perdón, 0,14 lotes con 107 pips, take profit de 110 y pongo en este caso vender. Confirmo y se hace la operación. En este caso, como en el precio actualmente estoy en este precio, obviamente aquí se seteó desde acá. Pero si se fijan, vamos a imaginar que esto hubiera sido acá, tengo que finalmente se seteó el stop loss a justo 100.000 pesos, de hecho ahí me rejuntó un poco el spread. Tengo mi take profit, que debería ser un poco más de 100.000 pesos. Uy, ahí está, 102.000 pesos. Finalmente estoy en una relación 1 a 1. Estoy con un riesgo-beneficio 1 a 1. Estoy con una máxima de pérdida del 1% que me permite, si es que me equivoco, seguir haciendo operaciones y no disminuir mi cuenta notoriamente y seguir haciendo operaciones. Si se fijan la diferencia de un lote a 0,14. Pese a que yo, obviamente con el capital que tengo, puedo mantener esta operación perfecto. Pero ¿cuál es el problema? Que si esto llega a tocar el stop loss, finalmente voy a incurrir en un 6% de pérdida de mi cuenta y por lo tanto ya estoy, si repito eso más de 10 veces, lo más probable es que termine acabando mi cuenta. En este caso, con este sistema, tengo 68 operaciones consecutivamente malas hasta perder toda la cuenta, lo cual es muy improbable. Bien, vamos a cerrar estos dos. Y eso sería la gestión de riesgo conjugada con el risk reward, que eso lo tienen que averiguar según la estrategia que tienen. Bien. Vamos con preguntas. Arturo, Fernando, no sé, Jairo, si tienen preguntas acerca de este sistema, de cómo se hace la gestión de riesgo completa, no solamente unitaria, no, involucra de hecho muchas áreas más. Aquí solamente vimos el área de risk reward y versus probabilidad conjugada con la gestión de riesgo, gestión de volumen de la operación. Pero en realidad la gestión de riesgo completa involucra un sinfín de cosas más. Por ejemplo, saber que en esta operación no vienen noticias. Por ejemplo, acá si hubiera hecho una operación, tengo que saber que mañana viene non-farm payroll y por lo tanto se espera mucha volatilidad. Por lo tanto, si yo estoy esperando que continúe así de tranquilo el mercado, para mañana es un día de loco. Entonces, en este caso, por ejemplo, aunque me diera la oportunidad de comprar o vender, en mi caso, por ejemplo, yo no entraría porque no quiero estar mañana eh, sujeto a las fluctuaciones de mercado que pueden ser muy altas. Entonces ahí viene la segunda parte de gestión de riesgo, que es hacer una gestión de riesgo completa con todas las variables que me pueden afectar. Finalmente la gestión de riesgo es identificar todas las variables que me pueden afectar y controlarlas. Arturo me pregunta dónde se puede calcular el lotaje sin el mini terminal. La verdad que cuando yo partí y también entendí cómo tenía que calcular esto, lo hice en un Excel con puras tablas de 3 que se pueden hacer, hay que pensarlo un poquito. También en Google después encontré que hay unas cosas que se llaman las calculadoras de posición Forex y tú puedes darle las variables y te lo va también a arrojar, pero no son tan exactas como esta, porque ¿cuál es la diferencia de esta mini terminal? Que me calcula según el instrumento, me calcula al valor del precio y eso va variando obviamente el nivel de los spreads, de los pips y eso no me la calcula en las otras calculadoras. Esta es la única calculadora que me da con tiempo real cuáles son los valores exactos de mis posiciones y de todo. Por lo tanto, te recomiendo más usar la mini terminal. De todas formas, bueno, se habrán dado cuenta los que llevan más de un mes usando la mini terminal que solamente obviamente está para cuentas reales. Obviamente es una exclusividad de Admiral Markets y es parte de ser cliente real. Bien, así que si no hay más preguntas, vamos a detener aquí la grabación para YouTube.